sí es importante de que cuando delimiten el problema de investigación vayan pensando que en un futuro van a tener que recabar información de eso que ustedes están pensando como problema de investigación. Digo, si están pensando en alguna estrategia de atención primaria o en alguna problemática, no sé, en consumos problemáticos, en una cuestión de salud mental, que puedan pensar después la viabilidad de poder acceder a algún dispositivo que trabaje con eso. Sí, porque la idea después es que esa investigación, digamos, hacer algún tipo de relevamiento, digamos, de datos primarios con eso. Así que es importante que cuando delimiten el problema que les interesa investigar, después piensen el acceso en un futuro, el año que viene, básicamente. ¿Sí? Y en ese sentido es recomendable que sea... Sí, en lugares que ustedes... Sí. O sea, ¿alguno trabaja ya en enfermería? Bueno, los que trabajan en enfermería quizás también buscar, o sea, poblaciones accesibles a ustedes, ¿tá? Porque esa es la otra que pasa en el taller. Llegamos y dicen, pero yo ya no trabajo más ahí, yo ya... Y bueno, plan A y plan B, dice Mabel. Dice, bueno, piensen en esto, que muchas de las cosas que hoy van a salir, salen por intuición y no va a salir por conocimiento en sí. Por eso, ¿tá? el tema Después lo vamos a ver, pero te vas a dar cuenta cuando uno dice, en el caso, por eso esta materia lo que hacemos es eso, es aprender a que muchas de las cosas que creemos, yo creo que lo hacen por obligación. ¿Está? ¿Dónde está escrito que lo hacen por obligación? Es una creencia, no deja de ser algo que está intuitivo en mí, que yo creo que, ¿tá? Pero no tengo certezas de que sean esto. Bueno, y a veces nos equivocamos. Y ahí entra lo que, recordando lo del año también pasado, para algunos y otros un poco más atrás, que eran las características del conocimiento científico, que decía que tenía que ser ¿cómo tenía que ser el conocimiento científico? ¿Qué características? Fiable, verificable. ¿Y qué otra? ¿Cómo era? A ver. Verificable, metódico, objetivo. Objetivo. Ahí quería llegar a esa palabra, objetivo. ¿Tá? Y perdemos la objetividad cuando nosotros creemos algo tan fuerte. ¿Eso no es un conocimiento vulgar? ¿No es un conocimiento vulgar? El otro sí. que está diciendo ella por ahora vulgar. ¿Qué dice Bunge? Bunge dice que hay dos tipos de conocimientos. ¿Se acuerdan bien lo que decía él en la ciencia? Decía vulgar y científico. Pero Samaja dice que en realidad, ahora para que no te asuste, que no estás tan mal que decir, es que Samaja lo que dice es que toda investigación surge del conocimiento vulgar, de ese vulgar que nosotros lo interpretamos así. Y es más, si ustedes ven el libro de Roxana Hinault, lo que dice en la fase sincrética, dice de la intuición a la conceptualización. ¿Por qué? Porque donde nos vamos a sacar esas dudas para ver si realmente es un problema de investigación es en la fase sincrética. ¿Tá? Por eso dice que pasamos de la intuición a la conceptualización, a lo que realmente es, ¿tá? De lo que creemos a lo que es. ¿Tá? Así que eso sería como parte de lo que vamos a ir viendo y discutir, no mal, sino quizás uno se pone, de este lado vamos a estar como verdugos, y pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque así se hace, o sea, está bueno que hasta entre ustedes, o sea, que haya gente, que alguno diga, a ver, pero a mí me parece que no. O sea, en las horas de taller, que le vamos a llamar taller, o sea, tenemos que participar todo cuando alguien habla y no se asusten de hablar. ¿Está? Tienen que hablar, tienen que presentar lo que están pensando, porque así podemos ayudar, de otra manera no. ¿Bien? Así que otra de las cosas del programa era la división. Nosotras lo que vamos a hacer con el aula es dividir en dos. ¿Tá?
incoherencias que uno encuentra. Esas palabras incoherencias es muy común hablarlas en metodología porque uno lo que busca es la coherencia interna, o sea, que todo tenga una lógica. ¿Tá? Es muy fácil irse, ¿tá? Es muy fácil salir de esa lógica, así que no se asusten porque va a pasar. ¿Tá? Va a pasar que ustedes piensan un problema y después cuando llegan al objetivo ponen otra cosa. ¿Tá? O cuando preguntan, yo siempre le digo, me causa gracia como... Cuando uno empieza a pensar, ¿no? Las preguntas y el problema, parte de empezar a entender lo que uno está queriendo investigar, que a veces es como medio nebuloso, y a medida que empieza a escribir el ejercicio de ir delimitando el problema, y ahí empezamos a investigar de qué se trata el problema y cómo qué contenido que va a tener ese problema, ¿no? O sea, las diferentes como ramificaciones, va a llevar a que uno se haga preguntas capaz que van más allá de lo que uno se pregunta, que es lógico. O sea, en ese sentido me parece que es como lo que decía Moni, es parte del ejercicio del razonamiento metodológico, como dispersarse un poco y después volver e ir ajustando. Bueno, esto no voy a poder estudiar a los pacientes, a los profesionales, a los familiares, porque como querer capaz les interesa todo y todo es relevante, pero para pensar la coherencia de una investigación hay que seleccionar una población, seleccionar puntualmente un tema dentro de esa investigación, dentro de esa población, que un poco dispersar y muchas cosas de lo que uno quizás piensa al principio después pueden ir hasta como el contexto del problema y no el problema en sí, distinguir un poco, ¿no?, entre lo que es el planteamiento del problema y todo lo que es el razonamiento metodológico y lo que puede ser el contexto que ayude a delimitar. Pero bueno, es parte de esto que vamos a ver. Y es parte de lo que vamos a ir aprendiendo de a poco a delimitar justamente esto. Igual ahora vamos a hablar un poquito de justamente estas cuestiones que vamos a tener que ver a la hora de hacer esta investigación. Una de las cosas que traigo a recordar es cómo eran las fases del proceso. Yo puse dos formas de nombrarlas porque una está a la de arriba, es de Guinaud, y la de abajo es la de Samaja, ¿no? Que es un matrimonio. Claro, que además es un matrimonio. Que es un matrimonio que iban por la misma línea metodológica, ¿tá? Argentinos los dos, internacionalmente reconocidos los dos y docentes de nuestra universidad. Las fases, ¿se acuerdan que eran 3? Samaja le agrega una más, que me parece también importante, que es la expositiva. Porque si se acuerdan bien que decía Bunge sobre las características del conocimiento científico, decía que tienen que ser comunicables. Bueno, él lo que habla también dice de la última parte, la exposición de ese proceso de investigación es importante. Las fases eran sincrética, analítica y sintética. Cada una tiene características diferentes, pero que en el todo es el resultado final que vamos a obtener de esto es un conocimiento científico. ¿Tá? Eso sería lo que uno busca. Entonces ahí les voy a mencionar 3 conceptos básicos que Samaja pone bien marcado, que es el de proceso, el de diseño y el de proyecto. ¿Tá? Cuando hablamos de proceso, y ahí vuelvo a Samaja porque va a decir que son todas las acciones que hace un investigador para lograr un producto que se llama conocimiento científico. ¿Tá? ¿Por qué? Pues si se acuerdan las características del conocimiento científico, el conocimiento científico era metódico y sistemático. O sea que tiene que atravesar todo esto. ¿Bien? O sea que a todo el conjunto todo esto es el proceso de investigación. ¿Qué tiene? Como características principales que es muy parecido al proceso nuestro de enfermería. Porque acuérdense que si yo me equivoco en la valoración o la hago
hago bien la valoración, pero después cuando voy a extraer los diagnósticos, los hago mal, la planificación va a estar mal, porque voy a planificar intervenciones que no corresponden. Si yo la planificación después planifico mal, seguramente el paciente no se va a mejorar y se va a morir. ¿Está? Entonces, esto es lo mismo. Si yo en esta parte secreta no termino de definir bien, obviamente cuando llega la etapa analítica o empírica, como la llama Samaja, me va a pasar que no voy a poder diseñar bien esto. Y si yo acá, en la fase analítica, no completo con las variables que corresponden, con la unidad, me equivoco como hablábamos hoy de unidad de análisis, con esto seguramente también me voy a equivocar. Entonces, todo esto se llama proceso de investigación, es ese conjunto de acciones, en donde hay de acciones acá, una serie de acciones en la fase empírica y una serie de acciones ahí. ¿Bien? A toda esta parte le vamos a llamar el diseño. Es lo que están haciendo ustedes. ¿Está? Un diseño es simplemente eso, es hacer una planificación de cómo voy a hacer o ejecutar este problema que yo estoy pensando. ¿Está? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahora? Pensando el problema y haciendo la parte metodológica. ¿Está? Pero que hay una diferencia muy grande, que el proyecto también abarca esto, un proyecto, pero nada más que el proyecto es un documento escrito, un documento que tiene una formalidad y que yo lo tengo que entregar. Nosotras, para hacer una investigación, ¿qué necesitamos? Nos dan, y donde tenemos que poner las metas, o sea, los antecedentes, el propósito que perseguimos con pero también el presupuesto, qué vamos a gastar, el cronograma, o sea, tiene un montón de otras cosas que nos piden. Entonces, que diferenciar, porque a ustedes le vamos a pedir un diseño ahora, vamos a usar ese tipo en el taller para hacer el proceso. ¿Está? Y si nosotros hacemos una investigación y a ustedes los involucramos, vamos a hacer un proyecto. ¿Está claro? Eso hasta ahí vamos bien. Entonces. Hay preguntas de. No, que necesidad de que está por preguntar nada. No. Ahí bien. Entonces, ¿qué pasa con todo proceso de investigación? Bueno, todo proceso de investigación, algo que se llama invariantes estructurales. O sea, invariantes quiere decir que toda investigación que uno haga arranca de tener unas condiciones de realización tiene, por otro lado, modos de acción, todas, pero van a tener que tener un producto. O sea, no hay investigaciones sin producto. Bien. ¿Qué son las condiciones de realización? Las condiciones de realización es todo el momento histórico-social en donde uno hace la investigación, que uno tiene que tenerla en cuenta, tiene que estar presente en qué contexto histórico estoy, ¿bien? Histórico y político, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos de la historia que ustedes saben que no se podía ni siquiera averiguar, investigar nada, ¿verdad? Pero hoy mismo, si yo me meto, estoy trabajando en el gobierno de la ciudad y digo, bueno, quiero investigar algo sobre, y poner medio que está en contra de, tampoco lo voy a poder hacer, ¿está? O investigar, porque hay ciertas cuestiones que están relacionadas justamente
justamente con eso, con lo histórico y con lo social, en donde se instala la investigación. Siempre la tienen que tener presente, en qué momento están y dónde están. Y la otra cosa es lo institucional, pero entendiendo la institución como la disciplina, lo disciplinar, todo lo que tiene de teoría, lo que tenemos nosotros como disciplina. Nosotros tenemos todas las teorías. ¿Bien? Entonces, si yo estoy estudiando algo de salud mental, ¿a quién voy a nombrar? Gordon. Gordon no es una teoría. Vos le no escuché por eso. Gordon es una valoración. Teoría. ¿Qué teoría? ¿La teoría de quién? A ver, ahora le ¿eh? ¿De Freud? No, Freud. Una teoría de enfermería. ¿Qué es lo nuestro? No. Teoría del sistema. Peplo. Teoría del sistema. Peplo, en salud mental no usaron la Peplo, sí. Bien, porque las entrevistas vienen de ella. Si yo estoy haciendo algo de autocuidado, obviamente me voy a remitir a... ¿A quién? No. ¿Qué cosa hay que Oria, bien. Bueno, como verán, van a tener que, para hacer el trabajo también, remitirse a esa base teórica que tenemos, ¿tá? Pues por sí son algunos paradigmas que uno tiene. Y la otra cosa, entender que en este contexto, cuando hablamos de lo que hay disciplinar, pero también es los paradigmas que hay, que se cruzan ahí. Entonces, si yo estoy trabajando con sujetos, yo no puedo dejar de pensar en un paradigma de la complejidad cuando hablo de sujeto. Eso me va a hacer pensar no en la simpleza del ser humano, sino en la complejidad del ser humano. ¿Tá? Entonces lo voy a ver un poco más complejo, porque solemos hacerlo simplista cuando vemos al sujeto. Bueno, esto tiene que ver con todo lo que hay, todo lo que tengo. A mí me asusta cuando hay una investigación y dice no encuentro nada. No encuentro nada, no hay ninguna artículo. Nadie investigó nunca nada de eso. Claro, si no investigaron es por algo, ¿no? Porque pasó. Ahí uno se tiene que preguntar, ¿por qué no? Yo creo que no hay, porque si no hay, porque no es investigable. Uno puede pensarlo, que hay que tener cuidado cuando uno, pero estas condiciones son distintas. Esto tiene que ver con paradigmas que hay, con momentos históricos que uno tiene. Los modos de acción, que es lo otro, estos se dividen en una parte que es procedimental y que va a tener que ver con algo que le llama Sarraja descubrimiento. Y ahora lo explico. Y por otro, algo que es inferencia lógica. Todos lo tienen, porque con esto valido. ¿Procedimiento qué es? Procedimental y inferencias lógicas. Estos modos de acción tienen que ver con el método que uso yo para lograr un descubrimiento. Ustedes, cada uno de sus trabajos van a descubrir algo, ¿tá? Algo nuevo que desde ese momento, de ese lugar, no se sabía. ¿Tá? Así que validación, porque no me llegaba. Entonces, y después, pero yo descubro, pero si después, momento válido, la interpretación que hice de esos datos no es válida, está mal, no valida ese descubrimiento, o sea que no alcanza solamente con descubrir, sino también con esta forma de pensar, de interpretar esos datos para poder validarlo a ese descubrimiento. O sea, necesitamos de las dos cosas. Que eso lo vamos a hacer directamente, vamos a pensarlo acá y lo terminamos acá. ¿Tá? Y por último, el producto. El producto es justamente el resultado de todo ese proceso de investigación. ¿Tá? En este proceso de investigación, como producto
Hay unas caras muy con una tensión. Sí, ponele, Beto, ¿no? Sí. No, es que como que vamos muy, o sea, como que es muy sistemático, como que uno va de la mano, si no haces uno, no puedes hacer el otro. Así es. Esa es una buena conclusión, una buena... Sí. Es como que para poder continuar, tenés que tener una claridad bastante exacta de esta parte. Claro, lo que vos, en realidad, lo que vas a terminar de hacer de esta investigación, ¿no? La investigación arranca en el momento en que decidiste, entre que empezaste a delimitar el problema, ya empezó la investigación, digamos. O sea, sí o sí tenés que tener esa parte clara de lo que sí vas a estudiar de investigación, digamos. A eso me refiero. Como que tenés que tener muy claro ese tema para poder hacer lo otro. Sí. Tenés que tener claro todo lo de acá, porque lo que puse recién, porque si yo no pienso en las condiciones que tengo para hacer el trabajo, que era lo que hablábamos hoy, seguramente no lo van a poder hacer. Por eso dice que todo, por eso le llama él invariantes, porque en realidad todas las investigaciones arrancan así, arrancan pensando en qué... Es la factibilidad famosa, que es hasta un punto de cualquier proyecto que uno presente, es bueno, tenés que demostrar que es factible lo que vos estás proponiendo, si no, ya de entrada ya estás, más allá de la coherencia de todo, ya está para fracasar, porque si me propongo estudiar América Latina y no sé, ¿y con qué plata? Y no sé, con entrevistas, o la educación infantil en el mundo y el otro y no. La otra. Y es la otra. Es la. Así que bueno, esto sería como generalidades de cómo surge, pero en realidad ahora podemos empezar ya, como verán, ya arrancamos directamente con lo que es el problema, porque una vez que tenemos todo esto con claridad, empezamos a ver ya las partes de cada uno de estos momentos, ¿tá? De estas partes. Y es lo importante de acá, que nosotros en la fase sincrética va a ver que Rosana no lo nombra así, pero que a mí, Rosana y no lo nombra así, pero que a nosotros nos parecía importante recalcar que hay un momento de planteamiento, ¿tá? En esto, como que, no sé por qué ella se lo olvidó o no lo puso, quiso reformular. Sí, a veces en la reformulación terminó quedando medio... Claro, porque la realidad es que hay una parte de planteamiento, que es la que ustedes van a hacer ahora, es empezar a plantearse qué significa, empezar a tener esa duda, lo que uno tiene que hacer, primero circunscribir el campo al cual voy a investigar, ¿tá? De ahí uno empieza a hacerse preguntas sobre ese campo. Vemos a ver cuáles son las respuestas disponibles de esas preguntas que tenemos. Buscamos los textos para ver esas preguntas y recién ahí podemos pensar cuál es el problema de investigación. Y lo que yo les decía, digo siempre que cuando yo hablo de problema, en sus cabezas tiene que hacérselo con signos de interrogación, ¿tá? Porque el problema es una pregunta. Bien, siempre es una pregunta. Siempre es una duda que yo tengo, por lo tanto va con signos de interrogación, ¿tá? Entonces, en esta primera parte es la que uno se hace todo ese planteamiento y empieza a decir, a ver, de este campo que quiero estudiar yo, ¿cuáles son las preguntas más importantes? Y ahí viene la otra parte. Digo, ¿cuál de todas esas preguntas son relevantes para la disciplina? Y va a haber algunas que no, ¿tá? Entonces, casi en forma conjunta uno se plantea el problema e inmediatamente tiene que plantearse el problema, la pregunta, ¿tá? Por la relevancia, le vamos a llamar, ¿tá? O sea, inmediatamente, porque van en forma conjunta. ¿Por qué? Porque para que sea un problema de investigación,
investigación, y acá me voy a meter en otra cuestión que es la clasificación. Nosotros tenemos problemas que son reales. O sea, yo siempre les digo, una escala es algo que veo y es real, ¿tá? Pero así como así no da para investigar. Es una escala, ¿tá? Simplemente. Simplemente no, es una escala, ¿tá? Ahora bien, eso es un problema real que hay. Ahora, si yo me pregunto con esa escala, digo, ¿qué cuidados se realizan para poder evitar la escala? Y bueno, eso es un problema de conocimiento. ¿Por qué? Porque voy al libro y el libro totalmente me saca la duda, ¿tá? Se me acaba con ir a ver cuáles son los cuidados que tengo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo convierto en un problema de investigación? Y es fácil. Yo a eso, el problema de conocimiento, en general lo voy a transformar cuando yo me pregunto, a ver, pero todo está bien, pero ¿aplican los cuidados? ¿O cómo aplican esos cuidados el personal de enfermería que trabaja en un servicio X, de clínica médica, de un hospital X? ¿Tá? Ahí es el gran problema, que no se aplican en los centros de salud. Bueno, ahora estamos en investigación. No vamos a ver ahora, eso es un problema real. Vamos a ver cómo intervenir. Exacto. Lo que yo estoy mostrándoles es cómo llegar a ese problema de investigación. ¿Tá? Ahora, ese problema de investigación, para que sea investigable a su vez y que sea de investigación, tiene que tener otra característica, que es que sea relevante. ¿Tá? Y ahí es donde nos planteamos la relevancia y la importancia que tiene esto que voy a investigar para la disciplina. O sea que no es cualquier problema que podemos investigar, no es cualquier pregunta que se me ocurre acá, ¿tá? Y van a ver que a su vez tienen características esas preguntas, ¿tá? Esas preguntas tienen que tener un qué investigo, o sea, claramente tiene que estar escribirse. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo? Exacto, todo esto tiene que estar bien claro, o sea, qué voy a investigar, a quiénes voy a investigar, o a qué voy a investigar. Voy a tener que tener claro el lugar donde lo voy a hacer y voy a tener que tener claro el momento. O sea, esta característica temporoespacial en todos los problemas tienen que estar bien claros. ¿Cuándo van a hacer ustedes? ¿Qué fecha le pondrían a su pregunta? ¿Qué periodo? ¿Qué periodo le pondrían? A su problema, digamos, también. El año que viene. No, sí, el año que viene. Sí. ¿Por qué no? Si lo vas a hacer el año que viene, no este año. Este año que viene, va a seguir en el taller la implementa, digamos, en la... Claro. Queda claro que la fecha es cuando lo voy a hacer. Porque en este problema lo que tiene que quedar claro es que la población que yo elija tiene que estar el año que viene. ¿Tá? Yo ahora puede ser que la gente que está hoy, todo el mundo renuncie y son sujetos, pero pueden no serlo. ¿Tá? Historias clínicas. Exacto, registros, por ejemplo. Si yo estoy estudiando la calidad de los registros, el enfermero ahí sería como una variable más en la profesión del enfermero que escribe. Pero estoy mirando los registros, por lo tanto, ese quiénes sería, entonces ese qué, a quiénes, el dónde y el cuándo tienen que estar presentes en toda pregunta de investigación. ¿Bien? ¿Y qué otra es que les dije que tenía que ser? Relevante para la disciplina. Bien, entonces ya vimos que tenemos que nosotros en el planteamiento lo que vamos a hacer es ese juego de empezar a elegir el campo de acción, el campo de estudio que vamos a hacer, el área temática que vamos a seleccionar, vamos a hacer preguntas, van a ver la
la mayor parte de las veces nos pasa que son otras cosas las que vieron otros, ¿tá? Y después recién ahí vamos a ver la relevancia que tiene eso que estoy preguntando. Cuando termino esto ya puedo pasar acá, ¿tá? Porque de ahí de acá tiene que surgir la pregunta oficial que va a quedar. La pregunta oficial queda con esa justificación que nosotros le vamos a pedir, ¿bien? Pero que a su vez, en lo que buscamos acá, hicimos una búsqueda media a lo loco, ¿tá? Porque en realidad lo que uno hace acá es una búsqueda así, avanzada, a veces ya se va a buscar. Yo ya separé, ¿tá? Y entonces ahí me pongo a hacer el marco teórico. ¿Con qué? Con esto que yo acá ya decidí a ver cuáles eran los conceptos básicos que necesito y me voy a plantear los objetivos. Es importante ahí, Moni, cuando no es todo lo que encontré del tema. Esa selección es importante porque es la que tiene más que ver con lo que son mis preguntas. ¿Sí? No es como que a veces aparece esto del arte de 25 páginas y que no tiene capaz ni nada que ver con lo que está en la pregunta de ustedes. Y ustedes también se van a perder con eso. Pues tiene que ser una herramienta también, es el arte que ustedes van a volver cuando vayan a hacer el análisis, cuando vayan a ir viendo los resultados. O sea, es como una herramienta a la que van a volver todo el tiempo. O sea, que es bueno que esté bien. Sí. O sea, de todo lo que esté ahí, por eso digo que en la formulación ustedes ya tienen que tener claridad de lo que sirve y de lo que va a ser parte del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Porque yo digo estado del arte es parte de lo que hicieron. Y igual ustedes están en epistemología. Sí. ¿Todos? Sí, no, nos pidieron hacerlo. Bueno, ya están en el tema. Porque bueno, justamente los de epistemología tienen que hacer el estado del arte. ¿Qué van a hacer? Un estado del arte con eso que elijan hoy. ¿Tá? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que esto sea un insumo para ustedes. Me había olvidado de decirles esto, de que el estado del arte que ustedes hagan en epistemología va a ser útil y el que no lo haga lo va a hacer acá. Es lo mismo y le va a hacer el año que viene. ¿Sí? O sea, la idea es que sea un solo trabajo esa parte. Entonces, digo, bueno, ya es algo menos que tienen que hacer. Con respecto a ver, con la formulación. Sí, ahora. Con respecto a la formulación del problema, ¿tá? Que yo les dije que era el que querés hacerlo. Con la formulación del problema. Sí. A ver, de la formulación, básicamente un poco retomando lo que dice Moni, digo, en la formulación, primero yo creo que algo fundamental es eso, ir capaz, ahí van a tener que hacer un proceso de pensar el tema, pensar qué es lo que quieren investigar, para mí algo fundamental es sobre qué población, ¿sí? Población o en caso de algún tipo de registro, digamos, no sé, también pueden ser, digo, pensar en algo que no sea población, a mí se me ocurre, no sé, pensar algún tipo de capacitaciones, pero bueno, eso también tiene una complejidad, pensar en capacitaciones o en currícula, digo, no sé, expedientes, en algún tipo de registro que para ustedes sea relevante en relación a la problemática que quieran investigar. Y en la formulación, una vez que tengan la población con la que ustedes tienen interés en trabajar, sí ya definir un tiempo y un espacio. Y sobre eso, digo, que sea, en general, también cuando uno piensa en el planteamiento del problema, hay como una relevancia que claramente tiene que ver con una relevancia de la disciplina en enfermería y la relevancia social. También hay una cuestión que es la relevancia en el ámbito, digamos, de conocimiento científico. Algo que esté siendo, de alguna manera, que aparezca como un vacío en el conocimiento sobre algún tema en puntual. Como que ustedes empiezan a ver en la bibliografía que sobre una temática está faltando, digamos, hay como un vacío, ¿sí? Como que se viene
haciendo evidente que no hay estudios sobre los cuidados en determinado tema, en determinada patología. Creo que son como diferentes formas en las que, digamos, desde una idea, digamos, amplia, se va transformando en problema, ¿sí? Puede ser, digamos, a partir de una necesidad más del campo del conocimiento, otra más del campo de la necesidad más social, que aparece como un problema social que ustedes lo puedan ver en el campo de la práctica de ustedes, en su trabajo, y si no, algo, digamos, que ya tenga que ver puntualmente con la disciplina, me parece, ¿no? Que es algo que me parece que es algo como lo que ustedes tienen más inmediato. Y yo creo que hay algo en la formación que se podría, digamos, habría que ver, digamos, si uno, digamos, porque de lo que hemos visto un trabajo que hablábamos justamente de las currículas no en enfermería, en otra carrera, y es muy difícil tener acceso a las currículas, pero es algo interesante, como se viene discutiendo mucho el tema de la formación, ¿no? Y la formación en enfermería, es como siempre un tema que es interesante. Yo creo que eso me parece para el planteamiento del problema, digo, y asumir que van a ir como eso, van a ir descartando, si ven que no hay acceso a esa información, al tema que están trabajando, si hay dificultad de acceso, bueno, no tienen por qué comprometerse de entrada a ese tema e insistir con un tema que ustedes ven que no van a tener cómo acceder o cómo relevar, ¿sí? Como que este es el momento como para que ustedes vayan como tanteando sobre qué tema tienen disponibilidad de información, sobre lo cual se viene investigando, y donde ustedes puedan hacer alguna cuestión también digamos, alguna pregunta que no se haya hecho, ¿no? Que no sea como una obviedad. También es interesante cuando esto que decía Moni, la pregunta, por ejemplo, las escalas. Yo, obviamente, desde la ignorancia de la enfermería, ¿no? Pero, qué sé yo, la pregunta, por ejemplo, no sé, hay preguntas que son muy obvias que no son preguntas de investigación, ¿no? Que no son preguntas problema de investigación, digamos. ¿Cómo es el cuidado? Y vas al libro y ya, rápidamente tenés la respuesta. O, no sé, la población, conocer, digamos, la población que accede a las carreras en la Universidad de Lanús o a las carreras de enfermería, el perfil de estudiantes. Es pedir la información a la carrera y ya no son preguntas de investigación, digamos, tiene que ser algún tipo de problema complejo también. Eso también es importante, por eso ya de entrada les vamos a decir, no, esto no es una pregunta para que sea, digamos, formulada desde una pregunta de investigación. Cuando ustedes ven que la respuesta es sí o no, o es acceder a un registro y ya lo van a tener, y ya no es válida como investigación científica, ¿sí? Entonces, como características, retomando esto, es que tienen que dar un nuevo conocimiento, tiene que ofrecer un conocimiento, pero si yo pregunto, ¿es importante en la currícula de la UNLA en enfermería? Y me da un sí, un no, ¿tá? Ya como pregunté, ya me da un sí, un no. Claro. O sea, no tiene sentido. Y la otra es esto, si yo voy a buscar, a ver, el perfil, nada, uno pide y a ver, no hay que hacer nada. El otro no requiere hacer el estado del arte, o sea, no implica el estado del arte, justamente es para poder encontrar diferentes visiones sobre la problemática, digo. Generalmente cuando uno se hace preguntas de investigación tienen más que ver con cuestiones de cómo se da con procesos, con caracterizar determinada, no sé, realidad específica, pero tienen que ver con preguntas que tienen que ver más con el cómo, con el qué significado tiene, con las representaciones o con las prácticas, con cuestiones que implican algún tipo de desarrollo, digamos, que ustedes cuando se la preguntan van a ver que ya se desprenden varias acciones ahí, ¿no? Se desprenden como diferentes objetivos específicos, que puedan ver que eso tiene como diferentes pliegues de alguna manera, ¿sí? Si no, es como que cuando ustedes ven que la respuesta va a ser muy simple, es que ir a consultar a un lugar y que les pueden dar esa información, no es una pregunta científica. En general, como que un problema tiene como varios desdoblamientos y que eso, digamos, exige algún nivel de investigación y de búsqueda, de cruce de fuentes de datos. Muchas veces se preguntan a ver si tiene protocolo, si hay un protocolo. Claro. Nada, el protocolo voy y van a ver algunas preguntas que van a hablar de esto, y en realidad el protocolo, uno va a la institución y dice, ¿tenés un protocolo? Me dice que sí o no. Con respecto a eso también, bueno, una de las cosas y esto que tiene relación con lo que estaba diciendo ella, otra de las características entonces, lo voy a resumir, es que tiene que
poder ser abordada con alguna prueba verificable. ¿Tá? Entonces, cuando yo formulo el problema, esto que hablaba ella de los objetivos, esos objetivos tienen que ser medibles, comprobables, si es, más que nada, si es un trabajo que es cuantitativo. ¿Tá? Sí. Si es cualitativo, igual, porque igual voy a analizar, voy a hacer, ¿tá? En general son cual y quanti, la mayoría, es muy raro cual y puro, pero digo, hoy para nosotros en general es de los dos. Pero digo, cuando yo formulo el problema, tiene que poder ser abordado con alguna prueba, la que sea, ya sea con una entrevista, ya sea con este tipo de investigación. Sí. O con una revisión, ¿no? Porque en algunos casos... Yo, por ejemplo, ya estuve con usted y me rechazó mi estado de arte, por eso dejé la materia. Porque la pregunta que nos había reproches. Me negué, pero bueno, acá estoy, voy a intentar de nuevo. Ahora lo replanteé el tema y me interesa mucho el tema del ESI, sobre todo en los colegios. ¿Por qué tanta negatividad? ¿Por qué? Porque me parece un tema muy interesante. Los chicos necesitan de esa información. Digo, me parece que es un buen tema para el tema abordarlo. Sí, pero quizás ahora vamos a otra característica que tiene que tener un problema de investigación, que me sirve por lo que dijo ella. ¿El abordaje? Es el cuidado, el tener cuidado cuando uno escribe de estas cuestiones valorativas. ¿Tá? Sí. Es adecuada la atención que brinda el personal de enfermería, ya ahí le estoy metiendo una alta, y vos decís, ¿por qué se niegan? Quizás lo que tenemos que verlo de otra manera, en la aceptación, el significado que tiene el ESI para los estudiantes, capaz que ir por ese lado, no tanto el pensar, ¿por qué se niegan? Está siendo subjetivo. Está siendo subjetivo. ¿No? Exacto, ya le estás poniendo la impronta de que todos se niegan, capaz que es uno o dos, porque no sé quién, ¿cómo era? En general, pues que en las escuelas hay como que hay un rechazo, dice, pero de parte de quién, de las maestras, de los padres, no, las maestras no, porque las maestras proponen, pero se envía una nota a los padres y los padres, ay no, yo no quiero que a mi hijo le expliquen porque es muy chiquito. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que esto que quizás lo que vamos a buscar es la aceptación del significado de ese para los padres. Pero no, y puede ser un resultado, que el resultado es... Porque, y que el no lo vas a tener, porque cuando yo digo, bueno, el significado de algunos va a ser negativo y otro positivo, uno te va a decir, no, yo quiero que lo vea, y hay otro que te va a decir, no, esto es una porquería, que eso no me gusta. Y vos seguramente tu hipótesis, por lo que veo... Claro, que capaz en un punto puede llegar a ser que después coincida con el resultado. Exacto, o es no. Que esto para mí es como comienza desde abajo. Por ejemplo, el tema que fue muy peleado, que obviamente se ganó el tema del aborto, ¿no? Bueno, yo digo, si tenemos una educación para... No digo que se corte el tema de la ley del aborto y todo, pero creo que se podría llevar de otra manera el tema de la educación en cuanto al ESI, no solo para los chicos en la escuela, sino también en la casa. O sea, si los padres no le dan cierta información y el chico no tiene acceso a este tipo de información, que lo reciba por otra parte y de ahí después... Igual en las escuelas hoy es diferente antes, porque hoy se da y yo no le preguntan al padre, está en la hoy en día con todos estos temas es diferente que al tiempo que vivíamos antes. Antes no había educación ni en la casa, ni en los colegios, ni en un hospital. Hoy en día tenés información por todos lados. La única manera que una chica corra riesgo es cuando es violada, cuando es una chica que tiene un retraso, pero mayormente... No está siempre uno no puede como estar previniendo, no sabes los escenarios en los cuales digo, tenemos que empezar. Fíjense que está pasando esto que dice ella, ¿está? En un ambiente en donde estamos en cuarto año, ¿está? Y estamos pensando en estas chicas que quedan embarazadas, ¿está? Como un castigo, porque no se cuidan, ¿está? Y en realidad muchas veces es porque quieren huir de la casa, no importa, o sea, que queden embarazadas puede quedar
puede quedar por decisión. Por decisión, mayoría. Puede quedar por lo que hay muchas causas. Pero la nena expresa no es que queda. Creo que tomen la decisión de quedar embarazada para irse de la casa. O sea, es amplio. Sí, hay casos. Es muy amplio, es muy amplio. Es muy amplio y hay casos, sí hay investigaciones que establecen que justamente sorpresivamente. Yo tengo a mi amiga que a los 13 años se fue embarazada del novio a propósito porque se quería ir a la casa. Bueno, si vamos a las cosas puntuales ahí. Claro, sí, por sí, eso hay un montón de casos. Lo que ella está diciendo es otra cosa. Lo que estamos hablando es que cómo investigar, cómo llevar a cabo las investigaciones de ciertos temas como estos. Sí, perdón, y cómo poner en suspenso, obligarnos a poner en suspenso nuestros propios prejuicios que, digamos, esto, y que además estamos atravesados todos, o sea, todos los investigadores y investigadoras estamos atravesadas por lo que, digamos, lo que vamos a elegir ya está condicionado para investigar, no hay manera. Ya la elección, y eso, a ver, la elección no está mal. Ahora, todo el proceso, el método científico y cada paso que deseamos tiene que ser muy consciente de que esté lo más exento de nuestros prejuicios para que si en definitiva, digamos, lo que en tu caso vos querés es ver en qué medida hay una negativa o un rechazo por parte de los familiares a que se les dé la educación, la ESI, bueno, puede ser como resultado, pero sí, eso va a estar validado en la medida que todas las decisiones dentro del método científico estuvieron garantizadas y no estuvo la decisión como hace 5 años. No, ni como hace 5, ya cambió como hace, creo que cambió, sí. Entonces ahora ni directamente se da. Digo, no es que te preguntan. El tema, bueno, es que después, bueno, lo que cada adolescente pasa en el interior es otra cosa, pero como tema está. Que uno puede preguntarse en qué medida se habla en la casa de sexualidad, por ejemplo. Sí. Eso es otra cosa, o sea, no meterse es parte de la ESI, pero en realidad no es parte del programa, es indirectamente. Se ve indirectamente, claro, capaz un efecto de la ESI. Claro, entonces si en la casa se habla o no, porque no queda, o sea, no alcanza con que solo se hable en la escuela, capaz, también necesita, porque después va a la casa y en la casa lo tiene que no lo dejan ni respirar, entonces obviamente no ahí sí que valga. En el anexo 1 ustedes tienen en el módulo una serie de preguntas que no se pueden hacer y en donde están las preguntas que María José estaba hablando, ¿está? Como por ejemplo esto que decíamos de las preguntas de valor. Dice, ¿es buena la atención hospitalaria? ¿Es moralmente correcto el matrimonio entre personas del mismo sexo? Son preguntas valorativas, ¿tá? En donde no tenemos que poner esos valores, ¿tá? Después, preguntas informativas, que eran las que ella decía, por ejemplo, cuánto creció la población mundial en los últimos 10 años. Eso es googlear, ¿no? Claro, googlear y ya está. Preguntas orientadas a la intervención. Error muy común cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué mecanismos de difusión pueden presentarse? Y ahí pueden implementarse, y ahí está el verbo que ustedes usen, ¿tá? Capaz que arrancan bien con el qué, pero después dice, pueden utilizarse. Bueno, nosotros tenemos que investigar qué se implementa, no qué se puede. ¿Qué se puede? ¿Quién me lo dice? La bibliografía. Volvemos hasta. ¿Y qué son? Y que si yo digo cómo se puede, la única manera para mejorar algo, cómo se puede mejorar una práctica, la única manera es a través de una intervención. No hay forma. Entonces me va a llevar a otro tipo de trabajo, que es un trabajo de salud comunitaria, por ejemplo, ¿tá? Y no de investigación. El taller de quinto de intervención. Claro, no, claro. Hay otro taller para eso. Preguntas filosóficas, dice, por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué se entiende por arcaico? Que son preguntas también que a veces, como preguntas secundarias, aparecen. Después, otra de las cosas, preguntas que suponen escenarios o situaciones que no son accesibles, ¿tá? Entonces dice, ¿cuál sería la situación social de la mujer en Occidente si se hubiera extendido la poliandria? ¿Tá? O ¿qué podría haber pasado si
En vez de, una condición imposible. Sí. O sea, algo condicionado que tenemos que volver para atrás y que no va a pasar. ¿Tá? No podemos cambiar el pasado. Lo que está y listo. Bien. Entonces, hay una serie, esta serie de cuestiones, de formas de preguntar. Hay que tener cuidado y hay que tenerla presente, porque es muy común equivocarse. Y cuando les digo es común, van a ver que se van a equivocar. ¿Está bien? Sí, está bien que se equivoquen, porque uno lo arregla. ¿Tá? Lo que está mal es irse y no hacerlo, porque el tema es este. Irse en el sentido, dice, no me salió como vos eras que dice, no te salió y te dejé. Y estamos en otras materias. Lo hacemos. No fue solo eso. Claro, porque estuvo ahí todo. Pero no, igual. Está el arte. Es que pasa a veces, cuando uno se lo corrige, una frustración. Yo le decía, hoy las caras, ¿no? Cuando lo iba haciendo, no. Una frustración sentían, pero digo, todos sentimos frustración cuando nos dicen no, pero la única manera de llegar a formularlo es a través de ese error que hacemos. Pone muchos no. Muchos no, claro. Ahora, nosotros cuando investigamos, ¿cuántas veces tachamos y ponemos, vamos, venimos, hasta que lo cerramos? Yo creo que uno pasa hasta que dice, bueno, acá quedó más o menos, ¿tá? Así que digo, bueno, en este anexo también tienen algunos ejemplos, ¿tá? O sea, hay ejemplos, hay ciertos casos en donde dice cuál sería un área temática, porque el área temática es un área bastante grande que pertenece a un campo de conocimiento X, ¿tá? Entonces, y de ahí van a surgir distintos temas y de los temas distintos problemas y así, o sea, es como que se van abriendo, se van ramificando en pequeños, en cada vez más preguntas, en cada vez más cuestiones, ¿tá? Así que esto sería, yo no sé si es la relevancia únicamente, relevancia un poquito, por eso hablamos un ratito. ¿Están mareados? ¿No mareados? Hay unas caras de preocupación de momento, pero bueno. Bueno, preocupación. Yo siento que va a decir. Déjenos pasar el día de hoy. No, igual después vamos a trabajar y cada uno va a decir a ver qué es lo que quieren y nosotros le vamos a pedir lo que van a buscar para la clase que viene, porque de acá en más todo tenemos que ir. Profe, yo vi en el aula que dice equipo Luzoria, equipo Chan. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a dividir? No sé todavía. Ahora nos dividimos. Mitad es por apellido. Después que tomo lista, vemos a ver quiénes vienen. Lo que le voy a pedir, si saben de alguien que no va a venir. Eso sería bueno saberlo ya. Si algunos saben de alguien. ¿Profe está Roldán Lucía ahí? Ahora está en el médico. Roldán, Celia, sí. En el próximo jueves. Está bien, por eso digo hoy. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir la mitad cada una. En general, el método lo decidimos por letra, así, ¿tá? Porque como no los conocemos, los trabajos todavía no se conocen. ¿Cuántos somos, profe? Eran 50 y piquito. ¿Pero ahora? No, acá no están. Ahora después paso lista para ver. Después que del recreo, paso lista. La relevancia, porque me parece que eso es importante, porque yo les dije que una de las cosas que tenían que ir pensando cuando yo hago la pregunta de investigación, inmediatamente tengo que pensar la relevancia del problema. ¿Qué es la relevancia? En realidad la relevancia justamente es justificar ese problema que voy a investigar. O sea, justificarlo, pero desde lo disciplinar, desde la salud, y todo tiene que tener un propósito por el cual vamos a hacer. ¿Tá? Justamente esta maja pone como esta relevancia como los puntos de propósito. ¿Tá?
¿Qué es propósito? ¿Y qué diferencia hay de un objetivo? Que el propósito que uno tiene no es hacerlo ya. Lo que mejoremos no lo vamos a mejorar con el trabajo, ¿tá? Lo vamos a mejorar una vez que terminemos el trabajo. El propósito por ejemplo, estudiar esto, de las escalas lo pongo para que no lo usen, porque no ha visto para no, pero porque no se puede investigar esto, porque nunca hay gente, no, ahí se juegan otras cosas, pero me sirve por algo que es conocido nuestro, qué sé yo, ¿tá? Digo, ¿cuál sería el propósito de estudiar qué cuidados aplica enfermería con respecto a la prevención de escaras? ¿Cuál sería el propósito? Si es algo que voy a hacer después que termine la investigación. ¿Cuál sería el propósito que uno... Que el mayor sujeto de atención no tenga las escalas. O sea, que disminuya la estadística, uno puede pensar la estadística de la cantidad de úlceras por decúbito en los pacientes, puede pensar en hacer una intervención para, no sé, un recurso educativo para que mejorar, establecer un protocolo, hacer un protocolo, qué sé yo. Uno tiene 1000 cosas para pensar en hacer algo para mejorar. Bueno, eso es un propósito. ¿Lo voy a hacer con la investigación? No. Lo voy a hacer cuando me dé cuenta que la gente no hace lo que tiene que hacer. Bien, pero es eso. Y digo esto de la escala porque en realidad justamente es lo que estamos diciendo siempre, no hay que evaluar, no hay que preguntar, y justamente el tema de las escalas es un problema más grande del que no aplica. ¿Tá? No hay gente en general, hay una sola persona a la noche, no hay recursos, no te dan los elementos que tienen que darte, bueno, hay 1000 cosas que entran en juego antes que el cuidado. ¿Tá? Entonces no podemos evaluar y criticar a un colega que no hace, claro, que no hace, está bien. Pero la realidad es que yo lo que quiero con esto es un ejemplo para que ustedes piensen que toda investigación implica dejar expresado el para qué me va a servir esto que estoy haciendo. ¿Tá? Esto para mí es lo más relevante que uno tiene. ¿Se va a producir alguna transformación? Bueno, si se va en la práctica, por ejemplo, profesional, ¿va a mejorar algo? Con este tema, con este problema de investigación, su resultado va a ser lo que también puedo pensar que lo mío puede aportar a otras investigaciones. ¿Tá? ¿Le podrá servir esta teoría a otros profesionales que están en áreas similares? Bueno, entonces ahí le estamos dando algo que se llama el valor teórico que va a tener mi investigación. Esto es una de las cuestiones primeras que vamos a ver, pero después toda relevancia aparte va a tener una relevancia que es social. ¿Quiénes se benefician con mi trabajo? La población. En algunos casos la población, pero en otros van a ser los enfermeros solamente, en otros serán los pacientes, los usuarios de ese centro de salud o de o indirectamente la institución, ¿tá? Porque si mejoran, qué sé yo, sigamos pensando en las escalas, si mejoran las estadísticas, seguramente también la institución tiene un beneficio que va a ser ahorro de elementos, ahorro de tratamiento, días de estada, lo que sea. Esa es la idea. O sea, que ustedes en la relevancia, piensen en esta relevancia desde varios puntos. La relevancia práctica, ¿tá? ¿Qué implicaciones tiene este trabajo desde la práctica? ¿Podrá mejorar la práctica? ¿Podrá resolver algún problema práctico que se da? Bueno, es pensar, ¿qué tipo de problema resolverá?
¿Mejorarán los cuidados a partir de que yo arme un protocolo? ¿Se podrá? Bueno, la relevancia justamente es eso. Y lo que dice es que es muy raro que uno piense las cosas separadamente. Cuando yo estoy pensando el problema de investigación, automáticamente estoy pensando en para qué me sirve. Sí. Eso no lo podemos obviar. Así que primera tarea que vamos a tener en esta segunda parte es empezar a pensar qué quiere investigar, los que tienen bravo, pero pensar en esa pregunta que vamos a hacer, entendiendo que lleva al qué, a quién, dónde y cuándo. Ese dónde puede ser ficticio hoy, ¿tá? Pero no lo dejen de pensar. Hoy, no importa que me digan hoy, no, Doña Tibia, el Gandulfo, el centro de salud tal, la comunidad de, no sé... Igual conviene poner nombre de institución. Por ahora sí, para que ustedes pero después, el año que viene, lo vamos a sacar, si no hay permiso. Claro, si no hay consentimiento, ¿qué pasa? Ustedes, para hacer una cuestión ética, ¿tá?, de la investigación, es que necesitamos permiso. Permisos que Doña Tibia no te da, permisos que ya se sabe, la experiencia acumulada. En Doña Tibia tenemos convenio, y en Doña Tibia viene el que tiene el CODER y te dice no, la que tiene el CODER, y te dice no, acá no pueden, no, acá no se le pedís estadística, no quieren nada. Entonces digo, bueno, después, en general, si uno trabaja en el Doña Tibia, lo hacen por atrás, pero ponen una institución seleccionada. ¿Por qué, profesora, la institución se niega? Es algo histórico. Hay instituciones que históricamente se sienten evaluadas por miedo más a muchas veces tienen miedo. ¿Y dónde se consigue el dato si la institución me niega? Pero si le decís a tus compañeros, o vos trabajás en el servicio, puedes hacer observación participante de cómo trabaja ese lugar sin tener ¿Dónde se encuentra? Uno dice, ¿cómo se es licenciado si todos te niegan? Porque la realidad es esta. Siempre me pregunto esto. No, inventarlo no, pero digo, tenés a tus compañeros de trabajo. Si no conozco a nadie, bueno, veo que... No, pero hay lugares en el Evita, por ejemplo, al toque nos dijeron, sí, en el Evita, por ejemplo, fue inmediato. Claro, o sea, si no es una institución, voy a otra. Exacto. Sí, va viendo, y me parece que está bueno tener tiempo para ir como tanteando lugares más viables para estar. En general, el taller empezamos a hablar ahora ya de eso para pedir autorización. Sí. Ya para tener una autorización en la mano. No arranquen ahora con ese estrés. Ahora no. Sí. Por eso digo, pero es importante que piensen el lugar para yo situar, contextualizar ese espacio. Porque puede ser que esté pensando en un problema que no es, que no pertenece a ese lugar. Hoy les demostraba cómo uno a veces piensa, qué sé yo, lo que pasa en el Gandulfo, ¿tá? Una de las características que tiene el conocimiento científico es que es generalizable, ¿no? Ahora, ¿se puede generalizar lo que pasa en el Gandulfo en el Fernández, aunque son los dos públicos? No, ni ahí, porque uno tiene la super especialidad, el Gandulfo no, el otro, uno está en Loma de Zamora, con toda la problemática de Loma, y el otro está en pleno Palermo, La Recoleta, y que la población ya uno entra y es otra cosa, va el acomodado de qué sé yo, por eso decía, digo, que a pesar de que es un público, no lo puedo generalizar, porque son dos áreas programáticas totalmente distintas. Pero sí, yo capaz que puedo, el Gandulfo lo puedo generalizar a una Doña Tibia, a un Fiorito, a un Evita, ¿tá? Porque tienen modalidades muy parecidas. Entonces cuando pienso en problemas, yo lo pensé en el Evita, pero después el Evita me dice que no, y bueno, me voy al Gandulfo. Si el Gandulfo me dice que no. Hubo un momento, el 2021,
pero no con pánico. No sé, el Doña Tibia, no, el Doña Tibia ya venía, la chica trabajaba ahí y no saben la vuelta que tuvo que dar esa pobre chica para poder terminar su tesis, porque le negaron y trabajaba ahí, estaba trabajando. Pero como hablaba de la pandemia, era pánico tenía el Doña Tibia. Pero el año pasado nos negaron también, así que se ve que no era la pandemia. Doña Tibia no es recomendable. El Evita hubo años cuando había una médica que también en el poder con un carácter, yo ya, y me decía, pero a ver, bueno, si van a hacer las tesis acá, ¿qué van a traer? Cambio, claro. ¿Qué van a traer? Público. Pero es parte de la increíble. No. Así que digo, a ver, vamos a buscar, pero sí creo que es indispensable que ustedes lo piensen, esto que pasa en algún lugar. No importa si es comunidad, si es un CAP, si es, ¿tá? Pero que sea un lugar X, nombrado ahora, porque no lo va a ver nadie, lo vamos a ver nosotros, ¿tá? No sale de acá. ¿Bien? ¿Preguntas? Yo creo que hasta acá la clase que viene ya terminamos la otra parte. Sí. Ustedes son 2 semanas de carrera. ¿La semana que viene no hay clase? Sí. Perdieron 2 semanas. Sí. ¿Por eso? No. Yo no sé corte y que Después, bueno. 3 y 10. Media hora, sí, media hora. Se va a hacer media hora. Y bueno, sería menos 20. Menos 20, 4 menos 20 nos volvemos a ver, ¿está? Mientras tanto, mientras toman algo, pueden ir pensando a ver qué quieren hacer.